La ética y la moral. La ética es el estudio o la reflexión de las conductas humanas. En cuanto a sus características, podemos diferenciarlas en dos puntos de vista. Desde el punto de vista etimológico, la ética es una teoría o ciencia del comportamiento, estudia la moral y determina cómo se debe actuar. En cambio, desde el punto de vista filosófico, nace la propia persona a través de la reflexión, es consciente y voluntaria. En cuanto a la moral, es definida como el conjunto de valores y normas que llevan al hombre a obrar en relación con el bien y con el mal. La moral también se puede diferenciar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista etimológico, es el conjunto de normas de conducta y convivencia. En cambio, desde el punto de vista filosófico, nace en el seno de la sociedad y es inconsciente. Aquí se ven las diferencias entre la moral y la ética. La mutilación genital femenina, o también llamada ablación, es la resección total o parcial de los genitales femeninos por motivos religiosos, culturales y no médicos. Este acto lo sufren mujeres entre 0 y 15 años y en el mundo existen más de 135 millones de casos. Además, se calcula que se llevan a cabo 2 millones de mutilaciones genitales femeninas al año en el mundo. Este acto es considerado una violación a los derechos humanos y de los niños, debido a que en casi todos los casos se le realizan a niños pequeños. Genera una desigualdad entre sexos, además de una discriminación a la mujer, y viola derechos como los de la salud, los de la integridad física o los de la vida. Para ejecutar la ablación se puede llevar a cabo a través de diferentes tipos. En el tipo 1 encontramos la suna, que es la resección total o parcial del glande del clítoris. En el tipo 2 encontramos la escisión, que es la resección total o parcial del glande y la de los labios menores. En el tipo 3 encontramos la infibulación, que es el estrechamiento del conducto vaginal. Y por último, en el tipo 4 encontramos el resto de procedimientos lesivos. Además, existe la desinfibulación, que es el proceso por el que se deshace la infibulación, abriendo de nuevo el conducto vaginal. La mutilación genital femenina se lleva a cabo en muchos países del mundo, sobre todo en países asiáticos, africanos y del Medio Oriente. Se estima que esta práctica se sigue realizando actualmente en países de Europa, América del Norte y Australia, siendo esto raro que se produzca, ya que se debe a una minoría étnica o a comunidades de inmigrantes en las que la mutilación genital femenina es común. También se realiza en África, en partes del Medio Oriente y Asia. Cabe destacar estos tres últimos, ya que son los países con más porcentaje de casos. Como por ejemplo tenemos Mali, Mauritania, Sudán, Egipto, Indonesia, India e Irak. En cuanto al origen, la procedencia de la mutilación genital femenina es incierta. Se cree que esta comienza a realizarse hace unos 4.000 años en Egipto, ya que se han hecho unas expediciones en las que han encontrado momias con mutilaciones realizadas y que con el paso de los años se extendió como una especie de tradición al resto de África y a otros países. Respecto a la religión, el desconocimiento del origen de la mutilación genital femenina ha causado que se asocie a religiones, como por ejemplo el Islam, pero esto es erróneo, ya que en ningún libro religioso como el Corán o la Biblia se mencionan, ni se incita a hacerlo, por lo que no está vinculado con ninguna religión. Otro factor importante para comentar son las causas de estas mutilaciones, pudiéndose relacionar con diversos factores. El primero es la cultura. Hay en países en los que esta práctica va asociada a la entrada en la edad adulta de las niñas, celebrándose este ritual para ser consideradas mujeres. Según el etnógrafo francés Arnaud van Gennep, podemos diferenciar tres fases: la separación, la marginación y la agregación. Para ellos, esta celebración simboliza la separación de la infancia y la adultez, así como una forma de demostrar su valentía y madurez. Otro factor importante es la religión. Parte de la sociedad asocia esta práctica a religiones concretas, como el Islam, pero esto es erróneo. Además, cabe añadir que cuando se practica por motivo religioso, las mujeres o niñas que se nieguen a someterse a esta práctica son rechazadas. También encontramos razones psicosexuales y reproductivas. El principal motivo es controlar la sexualidad de la mujer, ya que consideran que gracias a la mutilación genital femenina elimina el deseo sexual y garantiza la fidelidad de la mujer.
Asimismo, se piensa que aumenta el placer sexual del hombre, e incluso que en caso de no realizarse este rito, al mantenerse relaciones sexuales sería peligroso para el hombre. Dentro de este podemos incluir el factor económico, ya que en muchos casos la mujer deja ser realizada esta práctica dada la dependencia económica que tiene hacia su marido. Otras razones son las de higiene y belleza. Por un lado, toda mujer que no ha pasado por este acto es considerada sucia y se le prohíbe la manipulación de alimentos y agua. Y por otro, consideran que los genitales femeninos son feos y prefieren eliminarlos. Fueron instituciones y organismos de la ONU, como UNICEF y la OMS, quienes tomaron la iniciativa de denunciar la mutilación genital femenina, exigiendo a los estados y a los organismos internacionales que adoptasen todo tipo de medidas tanto jurídicas como sociales para luchar en su contra, consiguiendo que se condene la práctica en todos estos países, en los cuales las penas varían de un mínimo de 6 meses de cárcel a un máximo de cadena perpetua. En España es una práctica perseguida, con una pena de prisión de 6 a 12 años. Esta práctica no tiene ningún beneficio para la salud, pero sí múltiples consecuencias. Algunas de ellas se pueden apreciar en la imagen, y pueden ser físicas, psicológicas y sexuales. Por desgracia, muchas mujeres han sido sometidas a esta práctica en muchas partes del mundo, como por ejemplo en el que una niña somalí de 10 años murió tras ser sometida a la mutilación genital femenina. Murió el 14 de julio de 2018 en un hospital por una hemorragia, días después de que fuese llevada por su madre a una mujer para que le practicara la mutilación genital. En Somalia, al este de África, el 98% de las mujeres entre 15 y 49 años han sido sometidas a este ritual, según datos de Naciones Unidas. La mujer que le practicó la mutilación no ha sido detenida, pero incluso si lo fuera, no existen leyes para castigarla por este acto. Esto es uno de los tantos casos que pasan cada día en Somalia. La Constitución de Somalia prohíbe la mutilación genital femenina, pero no existe ninguna legislación que castigue a quienes la llevan a cabo. De hecho, los esfuerzos para hacer leyes han sido bloqueados por los parlamentarios, que temen perder los votos de una parte de la comunidad musulmana, que apoyan a ese ritual, y lo ve como parte de las tradiciones, según explica Reuters. También existen muchos otros casos, como por ejemplo el caso de Laila, que tenía solo 11 o 12 años cuando fue sometida a la ablación, y dice textualmente que la mutilación genital fue mi recompensa por aprobar los exámenes.